¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo hacer que una inteligencia artificial recuerde documentos privados? O, no sé, que entienda el contexto de todo un catálogo de productos? Bueno, si es así, están en el lugar correcto. En esta explicación vamos a desglosar esa tecnología clave que lo hace posible, las bases de datos vectoriales. A ver, empecemos con el gran desafío que tenemos con los modelos de lenguaje grandes, o sea, los LLMs como GPT-4. Son increíblemente potentes, sí, pero su conocimiento tiene un límite muy claro. El día que terminó su entrenamiento, no tienen idea de los documentos internos de una empresa, ni de los productos de un e-commerce, y mucho menos de lo que pasó ayer. Y para saltar esa barrera, necesitamos un tipo de base de datos completamente nuevo. Uno que no se dedique a buscar coincidencias exactas de palabras, sino que de verdad entienda el significado y el contexto. Esta es básicamente la pieza que le da a la IA una memoria a largo plazo sobre datos muy específicos. ¿Y qué son exactamente? Pensemos en una base de datos de las de siempre como si fuera una hoja de cálculo gigante con sus filas y columnas. Una base de datos vectorial, eso es más como un mapa estelar en 3 dimensiones. En lugar de celdas tenemos puntos, y la distancia que hay entre esos puntos nos dice qué tan parecidos son sus significados. Es que la analogía del bibliotecario es perfecta. Una base de datos tradicional nos daría solo los libros que contienen la palabra exacta que buscamos. Pero una base de datos vectorial, como un buen bibliotecario, nos va a recomendar otros libros sobre temas parecidos, aunque no usen exactamente la misma palabra, porque entiende la intención, no solo el texto. Este cuadro resume todo el cambio de paradigma de verdad. Pasamos de búsquedas súper estructuradas y rígidas, donde buscamos una coincidencia exacta, a búsquedas que son flexibles, semánticas, donde la pregunta es más bien, ¿qué tienes que se parezca a esto? O, ¿qué es conceptualmente similar? Pero bueno, a ver, ¿cómo es que una máquina entiende el significado? Pues aquí empieza la magia. Todo consiste en traducir cualquier tipo de dato, sea texto, imágenes o audio, a un lenguaje que las computadoras sí entienden a la perfección, los números. Y a estas representaciones numéricas las llamamos vector embeddings. Quédense con este nombre porque es el corazón de todo el sistema. Imaginen una lista larguísima de números que funciona como el ADN semántico de un dato. Y es un modelo de inteligencia artificial, uno especializado, el que aprende a generar este ADN capturando todo su significado. Miren, aquí tenemos un ejemplo súper concreto. Una frase simple se convierte en un vector con 768 números o dimensiones. Cada una de esas dimensiones captura un aspecto súper sutil del significado, como el sentimiento, el tema principal, la relación entre las palabras. Es esa riqueza dimensional la que le permite a la máquina entender el contexto de verdad. Entonces, cuando vectorizamos todos nuestros datos, lo que estamos creando es, literalmente, este mapa de significado. Los conceptos que se parecen, como todas las fotos de gatos, se agrupan de forma natural en una vecindad del mapa. Los informes financieros en otra. Y ahora para buscar algo, lo único que tenemos que hacer es encontrar en qué vecindad de ese mapa cae nuestra pregunta. El flujo de búsqueda es muy lógico, si lo piensan. Primero, convertimos todos nuestros datos en vectores y los guardamos en un índice. Luego, cuando llega una consulta, hacemos exactamente lo mismo. La convertimos en un vector usando el mismo modelo. Después, buscamos en nuestro mapa los vecinos más cercanos a ese vector de la consulta. Y finalmente, devolvemos los datos originales de esos vecinos. Es un proceso súper elegante y, lo mejor, sorprendentemente rápido. Bueno, basta de teoría. Vamos a ver cómo los equipos de desarrollo están usando esto para construir aplicaciones de inteligencia artificial que son realmente impresionantes, cosas que ya funcionan en el mundo real. Las aplicaciones son enormes. Pensemos en la búsqueda semántica en un e-commerce. No solo va a buscar zapatillas rojas, sino que va a entender si alguien busca calzado deportivo de color carmesí. O, por ejemplo, en sistemas de detección de fraude, que identifican transacciones extrañas por lo mucho que se parecen a patrones fraudulentos que ya conocemos. Y claro, en crear chatbots que de verdad entiendan el contexto de una conversación. Pero la aplicación estrella, la que de verdad está cambiando las reglas del juego, es la que soluciona nuestro problema inicial: darle memoria a los LLMs. La técnica se llama generación aumentada por recuperación, o RAG, por sus siglas en inglés, y es la razón por la que estamos viendo tantos chatbots personalizados por todos lados. Aquí está la clave de RAG. Cuando una persona pregunta algo, no vamos directamente al LLM, no. Primero, buscamos en nuestra base de datos vectorial los pedacitos de información más relevantes. Luego, tomamos esos fragmentos, más la pregunta original, y se lo entregamos todo al LLM como un contexto aumentado. El resultado, una respuesta que no se inventa, sino que se basa en nuestros propios datos, y eso la hace precisa y, sobre todo, confiable.
Ok, atención a quienes desarrollan y ya están pensando en implementar esto. Mucho ojo, porque vamos a ver algunos consejos prácticos y errores comunes que les van a ahorrar más de un dolor de cabeza. La elección de la métrica de distancia es fundamental. Es básicamente la regla que usamos para medir qué tan cerca están dos vectores. La de coseno es la más popular para texto porque ignora qué tan largo es un documento y se enfoca solo en la dirección, o sea, en el tema. La euclidiana, que es la distancia en línea recta de toda la vida, suele funcionar mejor para datos como imágenes, donde la intensidad de los píxeles sí que importa. Lo crucial aquí es que la métrica que elijamos coincida con la que se usó para entrenar el modelo de embedding. Un error muy común cuando uno empieza con esto es pensar que necesita montar una infraestructura completamente nueva y separada solo para la búsqueda vectorial. Por suerte, y esto es un alivio, eso ya no es del todo cierto. Y esto simplifica la arquitectura de una manera brutal. Bases de datos que muchos ya usamos, como PostgreSQL con la extensión pgvector o MongoDB, ahora vienen con capacidades de búsqueda vectorial integradas. Y la gran ventaja de esto, que se pueden mantener los vectores junto a los datos de la aplicación, en la misma transacción, lo que simplifica la sincronización, los respaldos, bueno, toda la gestión operativa. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Vamos a resumir todo esto en los puntos clave. Lo que de verdad necesitamos recordar sobre las bases de datos vectoriales. En resumen, 1. Son la memoria a largo plazo de la IA. 2. Permiten buscar por significado, no solo por palabras clave. 3. Son el motor detrás de arquitecturas tan potentes como RAG. Y 4. Todo esto funciona gracias a los embeddings, esa traducción de datos a vectores numéricos. Estas 4 ideas son la razón por la que esta tecnología se ha vuelto fundamental en el stack de inteligencia artificial de hoy. Al final, esta tecnología es mucho más que un nuevo tipo de base de datos. Es una forma completamente nueva de interactuar con la información y sacarle valor. Y esto nos deja con una reflexión final. Todos los datos tienen un significado escondido. La gran pregunta para quienes desarrollan hoy es cómo vamos a desbloquear todo ese potencial.